Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Contentos porque ganó su equipo? ¿Perdió? ¿Qué es tristes? Bueno, hermanos, es fútbol. Es vano, pasajero, disfruta un rato, ¿verdad? Pero ahorita venimos a concentrarnos en la palabra del Señor, en nuestro Dios, en lo que Él ha hecho y hará en nuestras vidas. En especial el día de hoy, hermanos, que el tema es muy interesante el día de hoy. El tema es: al que cree, todo le es posible. Ahora, es un tema que yo agarro de una parte de la escritura que vamos a leer el día de hoy, ¿sí? Porque hoy en día hay tanto que hablar de este solo versículo, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. Pero yo estaba pensando, hermanos, cambiarle de tema un poquito a este sermón y ponerle un tema, una expresión que usted y yo conocemos muy bien. Y esa expresión dice: de la gloria al infierno. ¿Ha usado esta expresión? De la gloria al infierno. O tal vez usted la ha escuchado: del cielo a la tierra. Nosotros usamos este dicho común, esta expresión, cuando queremos ilustrar de estar en un estado de bienestar a pasar a otro estado tal vez no tan grato, ¿verdad? De la gloria al infierno, del cielo a la tierra. También lo usamos en nuestro lenguaje cuando queremos expresar que estamos muy bien, gozando algo bueno, pasando un buen tiempo, y luego pasamos a un tiempo totalmente diferente. ¿Saben que esta es una expresión tan usada para nosotros que hasta canciones, libros y poesías se han escrito con este nombre: de la gloria al infierno? No les voy a cantar la canción, ¿verdad? ¿Sí? Ni tampoco le voy a decir la poesía. Pero es una expresión tan usada que usted y yo podemos usarlo. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento encontramos historias que pareciera ser que esta expresión se vuelve realidad? Por ejemplo, ¿recuerdan allá en el Éxodo cuando encontramos a Moisés después de estar en el monte recibiendo las tablas del testimonio, pasando un tiempo grato con Dios? Podríamos decir que Moisés estaba disfrutando la gloria de Dios. Mientras tanto, en la tierra, ¿qué estaba sucediendo? El pueblo de Dios estaba adorando un becerro de oro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando baja Moisés, que le dice Dios: baja porque tu pueblo se ha corrompido? ¿Se acuerda? Del cielo directamente al infierno, ¿verdad? Del cielo a la tierra, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestra vida es igual? ¿Cuántas veces nosotros estamos gozando tiempos hermosos, tiempos en la presencia del Señor, tiempos en los cuales nosotros decimos: bendecido, ¿verdad? Hoy saludé a un hermano y le dije: ¿cómo está? En victoria. Ah, qué hermoso escuchar eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando esos tiempos en victoria no están en nuestras vidas? ¿Qué tal cuando esos tiempos son difíciles y uno piensa: de estar en la gloria, me bajé a la tierra, ¿verdad? Totalmente. Este relato que les acabo de decir del Éxodo ejemplifica muy bien de que podemos estar en la gloria, pasando buenos tiempos con Dios, y luego de estar haciendo cosas que no le agradan. ¿Saben que esto mismo estaba sucediendo en el tiempo de Jesús? ¿Se acuerdan que en el sermón anterior nos quedamos con la escena de la transfiguración? ¿Recuerdan? Los discípulos, aquellos 3 discípulos que íntimos de Jesús, ¿verdad? Viendo la gloria de Jesús, y por eso le puse al sermón una probadita de la gloria de Dios, ¿recuerda? ¿Sí? Y dejamos a Jesús ahí transfigurándose, ¿verdad? Al lado Elías, Moisés y sus 3 discípulos que le acompañaron. ¿Y qué pasó después? Veamos, vaya conmigo a Marcos. Estamos, para los que no, los que nos están visitando,
estamos todos los domingos estudiando Marcos y vamos dándole un seguimiento y ahorita vamos en Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. ¿Qué pasó cuando Jesús bajó de la transfiguración, de ese monte? Fíjense lo que dice el verso 14 y el verso 15. Dice lo siguiente: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corrió a él y le saludaron. Entonces el Señor Jesús baja del monte de la transfiguración y dice la Escritura que cuando llegó a donde estaban los otros discípulos, porque solamente 3 subieron con él y 9 quedaron abajo, ¿sí? Cuando llegó hacia donde estaban los otros discípulos, es lo que dice que vio una gran multitud alrededor de ellos. Eso no es nada que nos sorprenda, porque Jesús siempre andaba con multitud y a lo mejor lo estaban esperando que bajaran, ¿verdad? Y dice y escribas que disputaban con ellos. ¿Con quién estaban disputando los escribas? Con los 9 discípulos restantes. ¿Sabe que la palabra disputar aquí, discutir sería el término? ¿Sabe que es un término muy fuerte en la Biblia? Y siempre que se utiliza este término de discusión, por lo general es con los líderes religiosos. Y en este caso estaban discutiendo los líderes religiosos con los 9 discípulos restantes. Y dice el verso 15, y enseguida toda la gente, viendo a Jesús, se asombró y corrió a él y le saludaron. Algunos piensan que Jesús todavía había bajado del monte con un rostro diferente, ¿verdad? Porque se acuerdan que se transfiguró. Pero no, yo no podría decir eso, hermanos, porque se acuerdan que antes de bajar les dijo a sus discípulos, no digan nada de lo que pasó aquí. Imagínense si Jesús le dice a sus discípulos, no digan nada, y él baja con su rostro brillante, ¿verdad? Pues entonces todo lo que él quiso que se quedara en secreto, pues iba a ser muy público. No, yo pienso que ellos se asombraron, ¿verdad? Porque ya venía Jesús, ya querían estar con ellos, ya querían escuchar sus enseñanzas. Y dice que corriendo a él, le saludaron. Y aquí en el verso 16 en adelante, yo encuentro 4 preguntas importantes en este texto que quiero darle respuesta a esas mismas preguntas que están ahí. ¿Ok? Veamos, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta de Jesús a los discípulos, ¿qué discuten con ellos? Versículo 16. Él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? ¿Qué están discutiendo con ellos? Esa es la pregunta. Vean la respuesta, versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Bueno, ya hubo una respuesta. ¿Se dan cuenta que no respondieron los discípulos? ¿Se dan cuenta que no respondieron los escribas? Porque si respondían los discípulos, qué pena. Si respondían los escribas, otra vez vamos a pelear con Jesús. Pero dice la Escritura que respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, te traje a ti mi hijo, pero como no te encontré, pues tienes a tu representación, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Dice la Escritura, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera. ¿Y qué pasó? Y no pudieron. ¿Qué era lo que estaban discutiendo? ¿Qué discutís entre vosotros? Pues que me trajeron a un muchacho, dijeron que lo liberáramos, ¿verdad? De ese demonio y no pudimos. Eso sería la respuesta de los discípulos. Pero ellos no se atrevieron a decir eso. Qué pena. ¿Se pueden imaginar los escribas riéndose de los discípulos de Jesús?
porque no podían echar fuera ese demonio. Entonces vemos aquí a un padre desesperado, buscando ayuda. Su hijo tiene un espíritu maligno. Aquí dice que tiene un espíritu, ¿cómo dice? Mudo. Si ustedes leen los pasajes paralelos, dice que es lunático. Bueno, pues que tiene epilepsia, podríamos decir. ¿Se imagina todo lo que este espíritu estaba haciendo en la vida de este niño? Hablaba con mi esposa hoy y le decía lo que iba a predicar. Y me llama la atención lo que dice: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacuda y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que le echaron fuera y no pudieron. ¿Sí? ¿Sabe que ese joven, ese muchacho, dice la Escritura que tenía ese espíritu maligno desde niño? Y eso es lo que me llama la atención. Desde niño. Porque la segunda pregunta, véala conmigo por favor, la segunda pregunta tiene que ver con ¿hace cuánto le pasa esto? La respuesta es ¿desde cuándo? Desde niño. Eso me hizo pensar mucho, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen niños en su casa? ¿Cuántos de ustedes tienen niños en casa, verdad? ¿Por qué un niño puede estar poseído por el demonio? ¿Por qué? ¿Es culpa del niño o culpa de los padres? Es lo que me puse a pensar. El niño, a lo mejor en su inocencia, jugando juegos que no debería de ponerse a jugar, viendo cosas que a lo mejor no debería de ver, pero ¿dónde estaban los padres ahí? O a lo mejor, escuche bien, los padres incitando al niño, viendo cómo sus padres a lo mejor hacían adivinación, hacían magia, hacían tantas cosas, veían tantas cosas, que el niño estaba ahí y era un blanco fácil para que Satanás llegase a destruir la vida de un niño. Ahora, eso comenzó desde niño, este ya era muchacho. ¿Se imaginan cuántos años? Yo quiero hacer un paréntesis aquí en mi sermón, hermanos, y decirles a ustedes, queridos padres, queridas mamás, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Es que me encantan las películas de terror, me dijo una hermana, ¿verdad? ¿Y tu hijo? Ahí lo pongo, ni le entiende, pero ahí está conmigo. Tenga cuidado. Es que a mí me gusta leer el horóscopo antes de salir y se lo leo a mi hijo. Gente cristiana, hermanos. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque muchas veces pensamos que son cositas tan pequeñitas, pero esas cosas tan pequeñas se van haciendo grandes. Mucho cuidado. La primera pregunta tiene que ver con qué están discutiendo. La respuesta es sencilla. Traje a mi hijo y tus discípulos no pudieron. Vea la respuesta de Jesús. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Se da cuenta? Mire, las palabras que Jesús usa aquí son palabras fuertes. Número 1, incrédula, generación incrédula. Había una incredulidad tremenda, hermanos. Había una incredulidad. Ahora la pregunta es, ¿a quién le dice estas palabras? Porque hay 3 escenarios. A sus discípulos, a la multitud, al Padre, y me faltó uno más, a los escribas. ¿A quién le dice esto? Oh generación incrédula, y diría los textos paralelos, y perversa. O la mejor traducción podría ser adúltera. Para mí que le está diciendo a todos, hermanos.
porque los discípulos estando con él no podían echar fuera ese demonio, ¿sí? Porque eran incrédulos. El padre se acercó, voy a llevar a mi hijo a Jesús como la única oportunidad, la última oportunidad, pero a ver si va a poder hacerlo. Ahorita lo vamos a leer. Si puedes, incrédulo. Los escribas no creían en Jesús. La multitud, mucha multitud no creía en Jesús. Le seguía porque le daba de comer. Entonces era una generación incrédula, era una generación perversa, adúltera. Adúltera quiere decir, hermanos, que adoraban a otros dioses, que adoraban imágenes. Eso es lo que está queriendo decir aquí. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo ya voy a la cruz. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar su incredulidad? Tráigmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. La segunda pregunta que vimos, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace de esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego, en el agua, para matarle. Recuerde que el enemigo vino ¿para qué? Para matar y destruir. Y dijo Jesús, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Se da cuenta la diferencia? La diferencia entre Jesús y los demonios. Miren lo que dice el texto. Versículo 22, parte final. Pero si puedes hacer algo, Jesús, tus discípulos no pudieron. ¿Será que tú puedes hacer algo? Pero si tú puedes hacer algo, mire, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Se da cuenta que el Padre ya se puso ahí? Ahora, ¿qué hacía el demonio en la vida de este muchacho? Dice que quería destruirle, que quería matarlo, que lo echaba ¿a dónde? Al fuego. ¿Usted ha visto una persona quemada? ¿Sí? O sea, tampoco era ver al muchacho y ver que estaba bien bonito, ¿verdad? Este hombre había hecho en el cuerpo, este demonio había hecho en el cuerpo de este muchacho destrozos. Estaba destruyendo su vida. Y la única opción tenía que ser Jesús. Versículo 23, hermanos. Ahí está la tercera pregunta. Pero Reina Valera no nos las hace ver, porque verso 23 lo lee de esta manera Reina Valera. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así lo lee Reina Valera. Pero muchas otras versiones, lo primero que ponen en este texto es, ¿cómo que si puedo? ¿Tiene Biblia de las Américas por ahí? ¿Tiene NTV? Usted puede ver esa lectura. ¿Cómo que si puedo? Porque el papá del chico, del muchacho, le dice, pero si puedes hacer algo. Y si usted tiene el texto griego ahí con usted, se va a dar cuenta que la frase es como que si la está repitiendo y está diciendo, ¿cómo que si puedo? Ubícate, no estás con mis discípulos, estás conmigo, estás con Jesús. Tal vez mis discípulos fracasaron en eso, pero ubícate con quién estás ahorita. ¿Cómo que si puedo? Es que el Padre estaba pensando, ¿será que Jesús puede? Si sus discípulos no pudieron, ¿será que Él sí como maestro, Él sí va a poder? Eso es lo que está pensando el Padre. Y entonces hace la lectura de Reina Valera, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Deja tu incredulidad.
Y en vez de la incredulidad, empezá a ¿qué? A creer. Al que cree, todo le es posible, hermanos. Aquí está en la Escritura. Al que cree, todo le es posible. Eso no quiere decir, hermanos, que sea una varita mágica, como palabra de fe, ¿verdad? Si tú lo declaras, eso va a suceder. No está diciendo eso. Lo que está diciendo que es al que cree, al que pone su fe en Jesús, todo le puede ser posible, según la santa y bendita voluntad de nuestro Dios. Al que cree, todo le es posible. Esa era la tercera pregunta. ¿Cómo que si puedo? ¿No nos pasa muchas veces, hermanos, a nosotros? Hay una enfermedad, hay una situación difícil en casa y nosotros creemos, pero creemos poquito. Sí, yo sé que Dios puede sanar. Sí, yo sé que Dios va a proveer, pero poquito. ¿Sí? Cuando nosotros entonces deberíamos de entender quién es nuestro Dios. ¿Le crees poquito a Dios? ¿Medio? ¿O le crees totalmente a Dios? Ahora, creerle a Dios, hermanos, no es que Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. Porque también muchas veces en Santiago nos dice que muchas veces no recibimos. ¿Por qué razón? Porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros gustos. Por eso es que Dios dice no. Muchas veces no sabemos cómo pedir. Aún en medio de la enfermedad, muchas veces no sabemos cómo pedir. Aún en medio de la escasez, no sabemos cómo pedir, hermanos. Gracias a Dios, escuche bien esto, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Siempre le he puesto el ejemplo, ¿verdad? Estaba aquel muchacho diciendo, ay Señor, tú sabes que voy a la universidad, ¿verdad? Por favor, Padre Santo, provéeme un Ferrari para ir a la universidad. Sí tenía problemas con ir, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le dice al Padre, Padre, sí necesita cómo movilizarse, pero dale una bicicleta. ¿Sí? Muchas veces no sabemos ni lo que pedimos. Muchas veces no sabemos ni cómo pedir. Muchas veces no entendemos a quién le pedimos, hermanos. No sabemos la clase de Dios que nosotros tenemos. Mire lo que dice versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo es eso? Creo, pero ayuda en mi incredulidad. Bueno, ¿crees o no crees? ¿No te sentiste identificado con eso? Creo, pero ayúdame, por favor. Ayuda mi incredulidad. Porque muchas veces no te creo, Señor. Y sabe que uno de los mayores pecados es la incredulidad, hermanos. De hecho, el escritor de Hebreos habla tanto de ese pecado de la incredulidad. Habla mucho. Recuerde, ¿por qué no pasaron el pueblo de Israel que iba a la tierra prometida? Moisés mandó a los 2 espías, llegaron, dieron el reporte, y por qué ya no pasaron a la tierra prometida y estuvieron 40 años vagando en el desierto. Dice el escritor de Hebreos, ¿por qué razón? Por su incredulidad. Porque no le creyeron a Dios. Dios le dijo, yo les voy a dar la tierra. Pasen. Y ellos decían, ay, no, hay gigantes. ¿Sí? Ay, no, hay esto.
El otro, no vamos a poder. Y Josué y Caleb, vamos, Dios peleará con nosotros. Él nos la ha entregado. Pues 10 en contra de 2, no se pudo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Esa generación, primera generación, cayó tendida ¿dónde? Muertos en el desierto. ¿Por qué razón? Por su incredulidad. No le creyeron a Dios. No le creyeron que Dios les iba a dar la tierra prometida. ¡Oh, sorpresa! 40 años después, ¿qué pasó? Pasen y pasaron a la tierra prometida. Creo, hermanos, que es algo que Dios nos quiere decir el día de hoy. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está tu confianza? A pesar de lo que estás viviendo el día de hoy, ¿puedes decir, confío 100% en que Dios hará su santa voluntad en mi vida? Confío que Dios hará su santa voluntad en mi esposa, en mi hijo. Hoy en la mañana nos levantamos con la noticia de que el sobrino de nuestra hermana Yanetía pasó a la presencia del Señor. Lo leyeron en IBEC oficial, ¿verdad? ¿Sí? Hablé con ella. Está destrozada la hermana. Su sobrino, ¿verdad? Los que estamos en la oración los viernes, nos ha pedido mucha oración por su hermano Fausto. Pues el hijo de Fausto ha fallecido el día de hoy. Y uno se preguntaría, ¿por qué? Poca fe, mucha fe, nada de fe. Dios tenía un plan para este chico. Ahora hay que orar por los corazones. Hermana Yanetía, hermano Fausto, su hermano, ¿verdad? Suele los corazones. Y hermanos, Dios tiene control. A pesar de que sintamos que Dios no tiene el control, Dios tiene el control. Versículo 25, y cuando Jesús vio a la multitud, se agolpó y reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, lo enderezó y se levantó. Para muchos expertos en la Biblia, piensan que el chico murió. O sea, que el propósito del demonio era destruirlo, era matarlo, y lo cumplió. Porque la misma palabra que aparece aquí de muerto es la misma que aparece también cuando hablábamos de la hija de Jairo, ¿se acuerda? Es que murió tu hija, es la misma palabra. Pero si el chico murió, no te preocupes, ¿quién estaba ahí? Jesús, ¿para qué? Para levantarlo. Ahí estaba Jesús. Si murió o no murió, de todas maneras ahí estaba Jesús. ¿Estaba Jesús para qué? Para levantarlo. Dice la Escritura, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Es el mismo Jesús que tenemos hoy en día. Mismo Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, los siglos. Es el mismo. Pero como les dije una vez, hermanos, si algo sucede, si muero, Jesús me puede levantar en esta tierra. Sí, si Él quiere. Pero si no, hermanos, Jesús me va a levantar, ¿dónde? En su presencia. Levántate, hijo, llegaste conmigo. Obviamente todos queremos que si hay un enfermo, los levante, ¿dónde? Aquí, ahorita, ¿no es cierto? Es lo que nosotros anhelamos y queremos.
pero muchas veces la voluntad de Dios es: bienvenido, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermosas palabras serían, ¿no? Levantar y escuchar eso. Solamente que nos hace falta una pregunta más, hermanos. La última pregunta. La cuarta pregunta de los discípulos a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿No se quedaron ustedes con la duda? ¿Por qué los discípulos no pudieron? Vaya conmigo al verso 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Qué tremendo esta pregunta. Vamos a Mateo, hermanos, al pasaje paralelo, porque aquí nos va a dar más luz este pasaje de Mateo. Vaya conmigo, por favor, al versículo 19. Vamos a leer versículo 19, 20 y 21. ¿Ok? ¿Se acuerda la pregunta? La pregunta fue: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué tú sí puedes y nosotros no podemos, verdad? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, escuche la primera razón: por vuestra poca fe. ¿Se dio cuenta? Por vuestra poca fe. Ahí está la primera. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Recuerdan que en Marcos capítulo 6, lo vimos con nuestro hermano Nelson Morales en la predicación, el Señor Jesús le había dado a sus discípulos autoridad, ¿para qué? Para predicar la palabra y para echar fuera, ¿qué? Demonios. Y cuando ellos llegan y les dan el reporte a Jesús, les dice: ningún espíritu nos pudo hacer frente, ¿verdad? Y echamos fuera demonios. Bueno, ¿por qué hay así y aquí no? ¿No se han preguntado eso? Si ya habían sacado demonios, ¿y por qué a este no pudieron hacerlo? ¿Cuál era el problema, hermanos? Número 1, dice Marcos: su poca fe. Su poca fe. ¿Sabe qué, hermanos? Dice la Escritura que este género no sale con oración y ayuno. ¿Sabe lo que pasó en la vida de los discípulos? Como nosotros ya podemos echar fuera demonios, pues ya no necesitamos tener una relación íntima con Dios, ¿verdad? ¿Cómo es lo que hace Jesús? Ven para acá, espíritu mundo, sal de ahí. Y ya pensaron que era algo práctico, normal, común, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo les decía que antes echaban fuera a los demonios? Que había conjuros, que había cosas así, ¿verdad? De magia, brujería un poquito. A lo mejor los discípulos dijeron: mira, estos lo sacan de esta manera, pues yo lo voy a hacer así. O mira, Jesús les dice estas palabras, yo lo voy a sacar así. Y se olvidaron de cosas importantes en la vida. Número 1, orar. Mire, hermano, si a usted le invitan un día, escuche bien, es que vamos porque hay un muchacho, una muchacha que tiene un espíritu ahí malo, y usted no ha orado, hermanos, ni se vaya a meter en esas cosas. ¿Ok? Ni se vaya a meter ahí. Usted tiene que orar. Usted tiene que prepararse para hacer una visita de esa manera. Por eso dice oración, ¿y qué más? Y ayuno. La palabra ayuno no aparece en muchos manuscritos antiguos, pero sí le da mucha importancia porque tanto en Mateo como en Marcos utilizan la palabra ayuno. ¿Ok? Déjenme terminar con esto, hermanos. ¿Por qué los discípulos no pudieron, en pocas palabras?
porque se olvidaron de la fuente. Se olvidaron estar teniendo relación con Dios y pensaron que por formas prácticas se iba a hacer, ¿verdad? Muchas veces nos pasa a nosotros esto. Es que yo sé cómo pararse aquí al frente y predicar. Sí, pero ¿cuánto oraste? Es que dirigir la Santa Cena es muy sencillo. Sí, pero nos preparamos antes de eso. Es que viene la escuela bíblica de vacaciones. Darle a los clases a los niños es lo más sencillo que puede haber. Sí, pero ya oraste. ¿Me explico, hermanos? Muchas veces dejamos lo básico, y lo básico es ¿qué? La oración. Muchas veces dejamos lo básico, que es la oración. Para que escuela bíblica de vacaciones tenga éxito, hermanos, hay que doblar rodillas. Para que los jóvenes crezcan en el Señor, hay que doblar rodillas. Para que usted y yo crezcamos espiritualmente, hay que doblar rodillas. No es mágico, hermanos. No es el programa. No es la habilidad. Es la dependencia con el Señor. Concluyo con esto. Me van a poner una imagen, así que quiero que vean una imagen. ¿Recuerdan de esos grandes pintores, verdad? Esta imagen es de Rafael. ¿Recuerdan? Dice mi hijo que recuerda por las tortugas ninjas, ¿verdad? Que se llamaban igual que los pintores, ¿verdad? Rafael le mandaron una pintura a hacer. Algunos piensan que la terminó, otros piensan que no la terminó, pero esto es lo que yo llamaría de la gloria al infierno, hermanos. Esta pintura se llama la transfiguración. Y en esta pintura de la transfiguración, hermanos, aparece a Jesús transfigurándose. Aparece sus discípulos. Ahí están, ¿verdad? Los 3 discípulos. Y aparece abajo la multitud. Y más abajo la discusión que tienen. Rafael pudo pintar muy bien esta parte de la escritura de Marcos capítulo 9. ¿Sí? Lo pudo pintar de una manera excelente. ¿Por qué? De la gloria al infierno. Jesús transfigurándose, la gloria de Dios mostrando, dando una probadita de su gloria. Y en la tierra discutiendo, ¿verdad? Discutiendo. ¿No nos pasa mucho a nosotros igual, hermanos? Discutimos por cosas vanas en la iglesia. Cuando el propósito de Dios es darle gloria, el propósito de Dios es extender su reino, el propósito de Dios es llevar su palabra a todo lugar. Que vivas una vida santa, una vida agradable a Dios. Y nos pasa como esto, ¿verdad? Discutiendo por cosas vanas, discutiendo por cosas que no nos van a llevar a un crecimiento, discutiendo por cosas que a lo mejor no hay ni por qué discutir. Y muchas veces esa es la imagen de la iglesia cristiana, la parte de abajo, hermanos, es la imagen. La iglesia cristiana peleándose unos a otros, la iglesia cristiana con incredulidad, la iglesia cristiana con poca fe. Cuando miren arriba, ¿a quién tenemos? A Jesús, con toda su gloria. El Señor vendrá por su iglesia. Y eso es lo que esperamos sus hijos, ¿no es cierto? Que el Señor venga por su iglesia. ¿Cómo nos va a encontrar antes de que Él venga? Yo quisiera que Ivek la encontrara haciendo su voluntad, proclamando su palabra, viviendo de una manera digna cada uno de sus hijos, creciendo en el Señor, obedeciendo tu palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos quieres enseñar el día de hoy.
Gracias, Señor, porque pudimos dar contestación a estas 4 preguntas, Señor, que vemos en el texto. Estas 4 preguntas importantes, Padre Santo, que nos hacen meditar, Señor, que nos hacen pensar, Padre Santo, que nos confrontan porque muchas veces discutimos por cosas vanas, Señor. Muchas veces, Padre Santo, no sabemos lo que está sucediendo, Señor, y necesitamos, Padre Santo, entender que tú eres el único que puedes. A lo mejor nosotros no podemos, Señor. A lo mejor, Señor, si nos traen a una persona para liberar, para orar, para que pueda ser sana, a lo mejor no podemos, pero tú sí puedes, Señor. Tú eres el grandioso, el poderoso, así que ayúdanos, Señor. Señor, queremos decirte que queremos pedirte perdón, Señor, si nuestra falta de fe, si nuestra falta de fe, Señor, no nos hace confiar en ti. Ayúdanos, Padre Santo, por favor. Bendíganos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque viniste para darnos vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén.